Muy buenas tardes para todos los que se unen a esta transmisión. El día de hoy continuamos con el desarrollo del séptimo módulo del curso de entrenamiento virtual en COVID-19. Hoy nos acompaña también el profesor William Díaz, quien estará encargado de liderar la conferencia denominada Ventilación Mecánica Básica. Para los que no se han podido conectar a nuestros 6 módulos pasados y hoy nos acompañan, quiero indicarles que al final de la conferencia se hará una ronda de preguntas frente a la temática. Ustedes podrán hacérmelas llegar a través del WhatsApp que se les facilitó en el correo y yo se las leeré a nuestro conferencista para que él pueda responder. También quiero mencionarles que hoy a las 7:10 se estará enviando el formulario de asistencia a cada uno de sus correos. Es importante que lo hagan inmediatamente se envíe, ya que el formulario solo estará habilitado por 7 minutos. Así las cosas, damos inicio a nuestro módulo. Le cedo la palabra a nuestro docente. Profe William, buenas tardes. Buenas tardes, Diana. Muchas gracias de nuevo a esta invitación que me han hecho ustedes para participar en este curso. Para dándole continuidad al programa, como lo tienen organizado, hoy me tocó revisión sobre los principios básicos de ventilación mecánica en una neumonía por COVID-19. Quiero expresar primero que todo mis conflictos de intereses. Yo soy docente asociado de la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana y ejerzo mi profesión como anestesiólogo en los quirófanos del Hospital Universitario Hernando Moncayo en Neiva. No tengo nexos comerciales con laboratorios u otras instituciones relacionadas con el sistema sanitario colombiano ni afuera de Colombia, de tal manera que mis principios de conflictos de intereses son basados solamente en docencia y en generación de conocimiento. Bueno, gracias. Este es un módulo que vamos a comenzar. Como sé que es un grupo heterogéneo de profesionales de la salud que estamos en este momento participando en estas conferencias, disculpas a aquellos que tengan unos conocimientos un poco más amplios. La idea es que nosotros generemos aquellos conceptos fisiológicos y también teóricos básicos de que podamos nosotros comenzar una ventilación mecánica cuando estemos enfrentados a un paciente que tenga una neumonía por COVID-19 y que requiera el soporte ventilatorio mecánico como una medida de reanimación. Me gustaría empezar presentando un caso clínico que hemos tenido nosotros. Esta es una señora, doña María. María tiene 70 años, una paciente hipertensa, diabética, está insuficiencia renal crónica, ya en falla terminal, en preadaptación de diálisis. Esta señora lleva 3 días con un cuadro de fiebre, cefalea, malestar general, tos y tos de característica principalmente seca. Lleva aproximadamente 6 horas que está con gran dificultad respiratoria. Se observa que esta paciente está utilizando los músculos accesorios respiratorios. En urgencias es valorada por el médico. De urgencias, el emergenciólogo toma unos gases arteriales. Estos gases arteriales muestran una presión arterial de oxígeno en 65, un pH de 7,3, un PCO2 de 60 y bicarbonato está en 27. Estos son los datos característicos de la paciente. A ver, ¿qué pretendo con esta conferencia? Como comentaba al inicio, pretendo que comprendamos algunos principios fisiológicos necesarios para poder interpretar o tener un conocimiento sobre la ventilación pulmonar. Pido disculpas, tengo una dificultad técnica acá con la transmisión. Hemos podido volver a reiniciarla. Disculpas por este percance que tuvimos, pero eso es ajeno a nuestra voluntad y algo que a veces no podemos controlar. Bueno, exponiendo otra vez, retomando la exposición, quiero resaltar acá el proceso ventilatorio o de respiración externa, que es el proceso principalmente afectado en la parte de la enfermedad por la neumonía COVID-19. Y quiero recordar acá que el virus, acá está en una célula tipo 2 o neumocito tipo 2, que es la que tiene una gran expresión del receptor ECA2, que es precisamente este receptor sobre el cual se va a ingresar el virus al organismo y va a ocasionar una respuesta inflamatoria severa, afectando esta membrana alvéolo capilar, de tal manera que esta respiración externa
o secundaria, como la definen algunos libros de fisiología, es la que va a estar afectando, por lo tanto, el proceso ventilatorio, donde intercambiamos oxígeno por CO2, va a ser afectado. Entonces, este es nuestro target de la fisiopatología del virus y que vamos a tener que tener en cuenta muy esta afección para poder nosotros aplicar los principios de la mecánica ventilatoria. Quiero también acá aclarar que existe el concepto también que el transporte o la hematosis, que se define como el transporte del oxígeno a nivel alveolo capilar hacia los tejidos, y este proceso de la hematosis es importante tener en cuenta los contenidos de hemoglobina, que es a través de la hemoglobina que se hace el transporte de oxígeno y CO2. También no solamente hay que tener en cuenta el contenido de hemoglobina o la calidad de la hemoglobina, también tenemos que tener en cuenta la bomba o la circulación de estos glóbulos rojos a nivel del sistema circulatorio. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que esté funcionando el sistema cardiovascular en manera eficiente. Muchos de estos pacientes, por sus comorbilidades, ya tienen una alteración de la funcionalidad de su sistema cardiovascular, por lo tanto va a tener alteraciones también de esta hematosis, teniendo una dificultad a nivel de la respiración, a nivel del tejido o respiración tisular, que es la fase final donde vamos a encontrar el intercambio de oxígeno por CO2. Y finalmente vamos a tener en cuenta la respiración interna. Tenemos que nuestro organismo es un organismo aeróbico pleno y que se va a llevar a cabo a nivel de la mitocondria, que es el órgano especializado a nivel celular para que realizar la respiración. Y como tenemos nosotros conocimiento, ya que la respiración empieza con el metabolismo de la glucosa a nivel citoplasmático, transformándose en piruvato, y a través del ciclo de Krebs, donde se va a ver una producción eficiente de energía de 36 ATP, a través también de un mecanismo de transferencia de electrones, va a ser un principio de fosforilación oxidativa para la generación de energía suficiente. Todo este proceso energético consume energía, pero es más lo que se produce que lo que consume. Este proceso energético es muy altamente eficiente en formación de energía, que es en forma de ATP, se hace en las crestas internas de la mitocondria y es lo que denominamos como respiración interna. En el proceso de infección por COVID-19, la afección de la respiración interna no está tan afectada. Lo que va a estar afectado más es a nivel de la respiración externa o ventilación, como le comenté al inicio. Bien, pues, teniendo en cuenta entonces que el target de la infección del COVID a nivel de la unidad alveolo capilar o respiración externa, vamos a tener una afección de la ventilación de las unidades alveolos capilares. Es así que esta alteración de la unidad alveolo capilar se va a alterar porque va a adquirir gran formación de edema y respuestas inflamatorias a nivel de esta unidad, generando una gran dificultad de intercambio de oxígeno por CO2. Al considerar, esta gráfica la mostramos el sábado, esta ecuación diferencial de la curva de disociación de hemoglobina, donde tenemos que en la Y tenemos la saturación de oxígeno en la hemoglobina y en el eje de las X tenemos los contenidos de la presión arterial de oxígeno. Tenemos que una presión arterial de oxígeno menor a 60 nos lleva a que la célula entre en una fase de anaerobiosis. Por lo tanto, cualquier presión arterial de oxígeno que esté por debajo de 60 se considera ya como crítica. Lo importante es que mantengamos terapias o intervenciones que nos alejemos de este 60, ojalá lo más lejano posible hacia la derecha. Es que así tenemos que cuando un individuo tiene una saturación de 90 correlacionada más o menos con una saturación de 60, de tal manera que este 60 es lo crítico y quisiéramos que aquí cuando el paciente ya esté en 60 tengamos planificado ya la estrategia que vamos a hacer con estos pacientes y ojalá pues en estos pacientes tener planificado la colocación de un interfaz en la vía aérea superior, se hace intubación o máscara laríngea para hacer la administración del soporte ventilatorio mecánico. Entonces, primer número que vamos a dejar en claro, que cualquier presión arterial en gases arteriales de oxígenos menores de 60 ya son pacientes que está indicado
para hacer una planificación de una ventilación mecánica. Acá quiero dejar el límite, la literatura, los que nos han reportado los consensos a nivel internacional, los europeos y los americanos, ellos ya consideran hipoxemia a niveles menores de 70 milímetros de mercurio tomados en sangre arterial. Por otro lado, hay que tener en cuenta la concentración de CO2. Como ya expliqué anteriormente, la difusión de CO2 también se va a alterar en el proceso inflamatorio de la unidad alveolo-capilar, por lo tanto, hay una gran retención de CO2 y se denomina hipercapnia fisiológica, en fisiología, cuando está más de 45 milímetros de mercurio, o hipocapnia cuando está menor de 35 milímetros de mercurio. Más adelante vamos a fijar las metas terapéuticas en cuánto tenemos que tener el CO2 o tolerar el CO2 para definir si es necesario hacer una intervención. Y otro concepto es importante, la afección de la unidad alveolo-capilar. Y este es un parámetro que podemos calcular nosotros a nivel de cabecera de paciente tomando nosotros unos gases arteriales. De tal manera, lo que está en rojo es lo que se determina en sangre arterial, en gases arteriales. Vamos a determinar la presión arterial de oxígeno a través de gases arteriales y vamos a encontrar la concentración de FiO2 que está administrándose en ese momento. De tal manera que este es un indicador que nos da una proporción y de acuerdo a esta proporción vamos a determinar qué tan afectado está las unidades alveolo-capilares y lo que es el índice PAFI. Entonces, vamos a tener que se interpreta como normal si tenemos una PAFI mayor de 300. Cuando esté menor de 300 ya ha empezado una lesión pulmonar y se torna crítica cuando esté menor de 200. Y eso es lo que hemos denominado en clínica como distrés respiratorio. Y una PAFI inferior a 100 ya es catastrófico, posiblemente es un paciente que está en una situación de no retorno. ¿Cómo vamos nosotros a hacer la exploración clínica? La exploración clínica vamos a tenerla en cuenta valorando tres variables, tanto la mecánica ventilatoria, la oxigenación y la ventilatoria. Y esto es una mnemotecnia que la traigo a ver si nos puede servir para tenerla como de fácil recordación, que se llama el MOVE. El MOVE es valorar la mecánica. Si tenemos una frecuencia respiratoria mayor de 35 por minuto, pues ya hemos considerado que es un paciente que está haciendo pues una falla respiratoria importante. Y aquellos que tengamos forma de monitorizar el esfuerzo inspiratorio máximo, sobre todo los que entramos en cuidado intensivo o en quirófanos con máquinas de anestesia, que podamos monitorizar esta presión negativa, someter al paciente a hacer una inspiración, y si esa inspiración es menor de menos 25 centímetros de agua, eso lo consideramos ya que es una fuerza respiratoria muy deficiente, pero nosotros la fracción inspiratoria máxima también la podemos equiparar a nivel clínico observando cómo es el esfuerzo inspiratorio, si está utilizando los músculos inspiratorios. Y quiero aclarar acá, tener la recordación de que el principal músculo inspiratorio es el diafragma y es una respiración. Nosotros usualmente, si nos vamos a fiar a nuestros compañeros que tengamos al lado, es una respiración silenciosa, no utilizamos los músculos inspiratorios, de tal manera que el diafragma es como un émbolo y no se percibe el movimiento diafragmático. Cuando ya el diafragma empieza a ser ineficiente en su función como músculo inspiratorio principal, empieza a hacer utilización de los músculos elevadores de las costillas, como los intercostales externos y también los escalenos, que es lo que nos permite ampliar la caja torácica, y eso incrementa más las presiones negativas intratorácicas para generar flujos. De tal manera, cuando observamos la utilización de estos músculos accesorios de la respiración, de la inspiración principalmente, pues ya estamos viendo que es un paciente que está en falla respiratoria. Otro concepto es la oxigenación. Y acá yo quiero dejar en claro también que tengamos presente los niveles de oxígeno en sangre arterial, que no deben estar por debajo de 70 milímetros de mercurio a una fracción inspirada del 40%. Y como le definía, tener una PAFI menor de 200, ya sobre todo en pacientes ancianos, mayor de 60, ya se considera que ya el paciente está en distrés respiratorio, o en pacientes que no tengan
patologías es que el CO2, la acumulación de CO2, no debe ser mayor de 55 milímetros de mercurio. Esto es lo que ya han dejado ahorita en claro los consensos de expertos en manejo de neumonías por COVID-19. Veremos qué otros datos saldrán más adelante. ¿Qué es la complicación que nosotros podemos esperar a un paciente que tenga alteraciones del intercambio gaseoso? Vamos a tener hipoxemia grave, inconsciencia, parada cardiorrespiratoria, incluso la muerte. Por lo tanto, esto se convierte en una urgencia vital. Y entonces debemos nosotros tener ya las capacidades, si vamos a estar enfrentados a atender estos tipos de pacientes, en capacidad no solamente de manejar la vía aérea, sino poder también establecer un modo ventilatorio adecuado para que estos pacientes tengan una mejor atención. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer la indicación de ventilación mecánica? Acá están las metas terapéuticas, esto es lo que sacaron los chinos en su manejo de la pandemia, principalmente la PAFI, menos de 50, disculpe, en individuos que no tengan mayores de 60 años, y en menores de 60 y en mayores de 60 años, menor de 200 la PAFI, que una frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, una presión arterial de CO2 mayor de 50 milímetros de mercurio, o tenga una alteración de su estado de conciencia, un radio menor de 8, y que no mejora también su oxigenación con cánulas nasales de alto flujo, teniendo en cuenta que debemos tener cánulas nasales de alto flujo mayor de 60 litros por minuto. Aclaro que durante más de 2 horas. Esta disponibilidad de cánulas nasales de alto flujo no sé que tengamos nosotros posibilidad de tenerlas en nuestro sistema hospitalario, pero claro, aclaro que en mi hospital no he logrado todavía tenerlas, pero si algunos los deben tener, pues considerarlas que debe ser mayor de 2 horas para tenerlas a esto y que no mejore su oxigenación. Por lo tanto, vamos ahora a definir qué es ventilación mecánica invasiva. Entonces vamos a considerar que la ventilación mecánica invasiva es una terapia de soporte vital. De tal manera que, ¿qué es lo que va a hacer con este equipo? Este equipo nos va a dar gradientes de presiones de la boca al alvéolo para generar un flujo, un volumen en una unidad de tiempo. ¿Esto para qué? Para mejorar el trabajo respiratorio y el intercambio gaseoso que en estos momentos se está alterando. Por lo tanto, el objetivo de la ventilación mecánica es revertir la hipoxemia, revertir la hipercapnia aguda, mejorar el distrés respiratorio para disminuir el consumo de oxígeno. ¿Cuál es nuestra estrategia de cuidados médicos? Estos pacientes vamos a utilizar entonces nosotros un ventilador, es nuestra terapia. Hay que conocer este equipo, si bien es cierto, pues muchos nos genera cuando vemos por primera vez un ventilador, nos genera un gran impacto emocional y cognitivo porque vemos muchos cables, muchos botones y no logramos entenderla, pero quiero en una manera simplista pues traer lo más sencillo posible, traerlo a ustedes para que empecemos a comprender. Y de verdad que esta máquina no es que sea tan compleja. Vamos a tener una fuente de energía y de gases que usualmente es oxígeno, aire, y están ubicadas en la parte posterior del equipo. Acá está en esta transparencia. Y hay que siempre que vamos a utilizar esta máquina, tenemos que estar asegurados que esté conectado a la fuente de energía y a la fuente de gases. Una vez la máquina esté conectada a la fuente de energía y a los gases, vamos a tener que hacer una autoprueba que la misma máquina la da para que ello detecte si hay fallas en fugas o etcétera. Entonces ella nos va a dar si está en condiciones de ser operada. Una vez obtenida la conexión a fuente de energía y de gases y si le hacemos la autoprueba y nos autoriza en la utilización de este equipo, vamos a fijarnos en el panel de comandos, que es este verde. Ahí vamos a seleccionar el modo ventilatorio. Y primera estrategia acá, el primer modo que vamos a utilizar nosotros, el modo controlado por volumen. No nos vamos ahorita, pues disculpa para aquellas personas que tengan un mayor conocimiento sobre ventilación mecánica, lo que pretendemos es llevar el conocimiento sencillo y básico para aquellas otras personas que de pronto lo tienen o tenemos que dejar precisado sobre qué vamos a iniciar la ventilación mecánica. Entonces vamos a centrarnos en el modo controlado por volumen. El otro componente es el humidificador, que está aquí en azul, y usualmente el humidificador está en la rama inspiratoria, o sea, del gas que sale
de los gases medicinales que sale el ventilador, hace un proceso de humidificación para llevarlo a la vía aérea. Como ustedes son gases secos, pues tiene que hacer este proceso de humidificación. Siempre la rama inspiratoria está conectada a un humidificador, que acá lo vemos. La rama inspiratoria usualmente está conectada, es una trampa de humedad, que no es el humidificador, que es más pequeño. Y los otros son, como les comentaba, son los circuitos respiratorios, que hay una rama inspiratoria, como les decía, que está conectado al humidificador, y una rama expiratoria que no está conectada al respirador. Acá quiero aclarar también que debemos tener precaución, que en estos pacientes debemos mantener acá en la unidad, en la conexión al dispositivo, a interfase, ya sea tubo orotraqueal o máscara laringe que le vamos a dar al soporte ventilatorio, debe haber un filtro EPA, un filtro de alta filtración de partículas, mayor del 98%, tanto para bacterias como para virus, y es un filtro que es electrostático. No solamente vamos a dejar un filtro acá, sino también debe haber un filtro a nivel de la rama inspiratoria y a nivel de la rama expiratoria. Convencionalmente no utilizamos solamente un filtro, solamente lo estamos utilizando acá en algunas UCI, pero en estas condiciones ya es necesario dejar un filtro tanto en la rama expiratoria como en la rama expiratoria, para prevención de la contaminación de equipos y seguir protección a otros pacientes. Ahora, nuestra estrategia de colocación de un paciente en ventilación mecánica, es importante tener en cuenta la pseudonalgesia y la relajación neuromuscular profunda. Este es otro capítulo muy importante, pues no estoy enfocado en este momento en la conferencia, pero les requiero, no sé si el sábado, disculpe, tratamos algo sobre los medicamentos hipnóticos y analgésicos que debemos tener, pero como estos son pacientes que ya vienen comprometidos, tener muy en cuenta su estado de estabilidad hemodinámica, porque algunos de estos medicamentos pueden afectar el sistema cardiovascular y generar un estado de colapso durante la pseudoanalgesia. Y lo otro importante, tener en cuenta que la relajación neuromuscular tiene que ser profunda. Estos pacientes no tienen que pujar durante la intubación y mucho menos durante la ventilación muscular, el soporte ventilatorio. Por lo tanto, estos pacientes requieren de ventilaciones profundas. Y la otra interfase se relaciona a la colocación de un dispositivo infraglótico o supraglótico, depende de la dificultad que tengamos o los accesos que tengamos, para a través de esos dispositivos conectarse el ventilador y poder dar el soporte ventilatorio. Y por último, tenemos que el modo ventilatorio, es importante tenerlo en cuenta, que el modo que vamos a hacer de inicio es el modo controlado por volumen. Hay muchos otros modos, como vamos a ver ahorita, pero el que nos vamos a centrar, que es el que nos vamos a empezar a hacer la terapia, cuando vamos a hacer inicio del soporte ventilatorio mecánico, el escogido, lo más común, es que vamos a hacer el de modo controlado por volumen. A ver, el principio físico, que la ventilación mecánica aplicada en terapia, vamos a tener en cuenta que es el principio físico de movimiento respiratorio. ¿Cuál es el principio de movimiento? Es una presión generada a través de un ventilador y de los músculos respiratorios, sea capaz o tenga un gradiente de presión suficiente que venza la resistencia que me ofrece las vías conductoras de los gases de intercambio, y las que me ejerce también el proceso de retroceso elástico de los tejidos a nivel pulmonar. A ver, lo más importante que vamos a tener en cuenta acá, si bien es cierto el flujo o la reserva importante para nuestro inicio y para el concepto de ventilación mecánica, para nosotros poder adaptar el ventilador a estos pacientes, vamos a tener en cuenta más que todo el principio del retroceso elástico, que en estos pacientes está bastante alterado, y tener en cuenta, pues como le dije, el principio de la fórmula del movimiento lineal respiratorio. Como decía acá, podemos tener básicamente 3 patologías a nivel alveolar. El exceso, un degeneramiento de los alvéolos, que no es nuestro caso, usualmente pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas. Esto hace que tenga una enfermedad restrictiva muy severa, alteración de las vías de conducción,
o podemos tener un aumento del edema a nivel de la unidad alveolo capilar de los alvéolos por incremento de exudados inflamatorios que ha generado el proceso infeccioso. Es así que vamos a tener dos tipos de alvéolos patológicos. Unos que tienen un incremento de alta resistencia, como se llaman alvéolos lentos, porque se van a llenar muy lentamente, y este es el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva o del asma, que tiene obstrucción y el alvéolo se va a llenar muy lentamente, o en el caso que es principalmente en el COVID o en el SARS, que son alvéolos que se llenan rápidamente, pero la unidad alvéolo capilar está alterada, de tal manera que el principio de ventilación va a ser diferente para este caso y para este caso. Principalmente acá podemos manejar mejor los volúmenes, pero tenemos que disminuir los tiempos de llenado, porque estos se están llenando mucho más eficiente que estos que están acá, que se van a llenar mucho más lentamente, por lo tanto necesitamos tiempos de llenado mucho más lejos, y eso depende del modo ventilatorio. Pero, como le dije, nos vamos a centrar en cómo vamos a manejar la ventilación mecánica en estos casos de pacientes que tengan alvéolos rápidos. A ver, ¿y cuáles son los modos ventilatorios que vamos a tener? Dependiendo, si el paciente tiene un esfuerzo ventilatorio presente, que lo vamos a ver, la calidad del esfuerzo respiratorio, podemos utilizar principios de ventilación mecánica no invasiva o invasiva. Y es así que acá en estos pacientes en COVID ya pues no está, en la mayoría de pacientes no está indicado la ventilación no invasiva. ¿Y qué consiste en la no invasiva? Administrar a través de una máscara facial y unos arneses, presión continua en la vía aérea o soportar la OviPad. Se ha visto que este principio de ventilación no invasiva es más eficaz en aquellos pacientes que tengan patologías crónicas, pulmonares o cardiovasculares, insuficiencia cardíacas. Es bastante eficaz este modo, pero en estos pacientes que son en forma aguda, que se descompensen, la evidencia no la recomienda, parece que no son eficaces este modo de ventilación, de tal manera que vamos a tener que soportarlos a estos pacientes con las estrategias invasivas, y existe una variedad, no voy a entrar a discutirlas porque de verdad no es parte de mi objetivo en la conferencia, sino centrarnos en aquellas ventilaciones ya sea controlada por volumen o por presión, y vamos a centrarnos en la ventilación controlada por volumen, que es lo que más estamos familiarizados la mayoría de anestesiólogos. Llevamos mucho tiempo aplicándolo todos los días en el manejo convencional de una anestesia general. Y las interfaces que vamos a utilizar en orden de preferencia es la colocación de un tubo orotraqueal o una máscara laringe de segunda generación. Se prefiere que sea ojalá intubación orotraqueal. Es como lo dije, tened en cuenta los modos ventilatorios que vamos a utilizar son los controlados por volumen, y lo único que vamos a nosotros a tener injerencia de manera de cómo vamos es sobre el volumen y sobre el flujo. No vamos a intervenir más, y de tal manera que va a ser la manera más sencilla. No vamos a utilizar otro modo sino controlado por volumen, haciendo ajuste del volumen o de los flujos de esta manera. Vuelvo acá a traer a colación la ventilación mecánica. Vamos a tener en cuenta que la distensión del alvéolo sea lo más eficiente, lo más óptimo, sin que esté sobredistendido, porque si lo vamos a sobredistender, tenemos el riesgo de generar trauma, generar neumos, y es lo que no vamos a pretender. Acuérdense que hay epitelios a nivel de la pared alveolar, y entre más fuerzas de cizallamiento vamos a generar mayor edema y mayor lesión celular a nivel de los neumocitos tipo 1 y 2. De tal manera vamos a tener que trazar metas terapéuticas con el ventilador, que no vayamos a generar tantas fuerzas de cizallamiento para que ocasione más daño a nivel epitelial, ni tampoco vamos a generar que tenga la menor cantidad de volumen y de flujo para que el alvéolo tampoco se sobredistienda y sea más eficiente en su funcionamiento. La curva de Lange, cómo se distiende el alvéolo, está sobre la Y y sobre la X del PIT. Y una estrategia que vamos a tener en cuenta en este modo ventilatorio es utilizar el PIT lo más eficaz para que no se sobredistienda estos alvéolos y vamos a tener más daño. ¿Y cuáles son las herramientas que vamos a utilizar en el modo controlado por volumen? La FiO2. Acuérdense que la FiO2 no es el oxígeno, no es que sea tan benigno. Tan pronto podamos nosotros estabilizar o tener presiones arteriales de oxígeno mayor de 70 milímetros de mercurio, empecemos a controlar la FiO2, a manejar la FiO2
por debajo ojalá por debajo del 70%, ya que el oxígeno también es tóxico a nivel de las unidades alveolares y vamos a ocasionar daño a nivel de los neumocitos. Entonces, tan pronto logramos tener metas terapéuticas logradas con saturaciones mayores del 90% y presiones arteriales de oxígeno superiores a 70, esto es importante lograr empezar a tener FiO2 por debajo del 70%. Otro aspecto también importante a tener en cuenta es el volumen corriente. Ya las recomendaciones antes de la pandemia ya en CDA estábamos utilizando volúmenes bajos y volúmenes bajos de 6 mililitros por kilo de peso. La frecuencia respiratoria es la que necesitamos suficiente, la teórica de corregir, para mantener presiones de CO2 por debajo de 55 milímetros de mercurio, y el PIB, ahorita lo vamos a enseñar a dosificar, que tenga la suficiente sobredistensión, pero que no haya ocasionar sobredistensión del alvéolo, y los tiempos de relación inspiración-expiración usualmente es de 1-2, no vamos a tener tiempos mayores de 2, tenerlo 1 o 2. Entonces, ¿cómo vamos a vigilar de cerca la ventilación mecánica una vez logrado seleccionado y programado nuestro ventilador? Vamos entonces a echarle bastante ojo, o vamos a tener muy en cuenta las presiones picos. Ahorita la vamos a ver cómo la vamos a encontrar en una pantalla. Vamos a tener en cuenta la presión meseta y la parte de la extensibilidad pulmonar, que es la que nos va a dar la pauta de cómo vamos a dosificar el PIT, y la estabilidad hemodinámica. Acá es otra destreza que debemos tener nosotros, el manejo hemodinámico del paciente, porque esta sobredistensión pulmonar que vamos a manejar de pronto usar grandes presiones va a disminuir el retorno venoso o la precarga a nivel del corazón derecho, y esto nos va a generar inestabilidad, incluso arritmias, de tal manera estos pacientes ya vienen con un compromiso cardiovascular importante. Entonces debemos tener en cuenta cuál es nuestra estrategia de manejo, tanto de la precarga como la contractilidad o como el manejo de arritmias si llegas a presentar. Esto no hace parte de la conferencia, pero hay que tenerla muy en cuenta también. La otra parte a tener en cuenta ya es la monitorización de las presiones a nivel de las presiones y los flujos. Usualmente nosotros vamos a tener estas gráficas. Una gráfica que nos vamos a monitorizar la presión en la vía aérea, y usualmente viene como estas olitas cuando estamos en modo controlado por volumen. Son unas olitas o dientes de tiburón, así. O las curvas de flujo, que son estas. Lo que está por arriba es positivo, lo que está por abajo es negativo, totalmente lo que es positivo es inspiratorio y lo que está negativo es expiratorio. Aquí en flujo quiero que tengamos en cuenta que este inicio, cuando llegamos en la fase expiratoria máxima y otra vez regresa al nivel cero, usualmente no debe estar por debajo de este punto, porque ahí estaríamos haciendo autopit. Si tendríamos algo de pit, esto estaría un poquito, la curva empezaría por debajo, la inspiración, pero es para tener en cuenta que esto nos está dando el nivel de pit también. Pero quiero que nos concentremos en la curva de presiones de la vía aérea, como la vamos a analizar. Esta es una curva donde acá yo he dejado planteadas las metas que vamos a utilizar, de tal manera que en el monitor vamos a tener la presión pico, y la presión pico debe estar menor de 35 centímetros de agua, y este segmento de la curva que está de la presión pico a que hace como un valle, es lo que se llama presión meseta. Esta presión meseta, acá es donde se cierra, acá es la final de la inspiración, y se cierran los flujos tanto de entrada como de salida del pulmón, de tal manera que va a estar cero los flujos de entrada y de salida, y es lo que se llama presión meseta o presión inspiratoria. Está en momento inerte. Este es el momento donde se va a hacer una redistribución de los flujos a todas las unidades alveolares para que sea lo más uniforme. Y este pico acá, o esta finalización de meseta, es lo que llamamos presión meseta. Y ya al final de la inspiración es la que llama la presión final de la expiración, o PIT. Y acá ya le tengo la mejor manera de dosificar el PIT, es haciendo una diferenciación. La presión meseta menos el PIT la debemos tener por debajo de 13.
Si está mayor de 13, ya hay una sobredistensión de la unidad alveolar y ya vamos a tener que tener problemas de barotrauma a nivel de los alvéolos. Y este es el momento que ya ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva de pensar en otras estrategias ventilatorias. Entonces acá le valida la presión, la driving pressure, que es la presión de distensión pulmonar, que es la presión meseta menor, que la meta terapéutica debe estar por debajo de 13. Acá hay otras formulitas por los que estén interesados en cuidado intensivo. Ahí quedan de recuerdo, pero no quiero entrar en énfasis porque no quiero generar más confusión, pero también esta puede utilizar para utilizarla sobre la dosificación del PIB. Y lo traigo que esa presión de sobreedificación de PIB es lo que está ya definido en los consensos, mantener esa presión de driving por debajo de 13 centímetros. Entonces el volumen corriente lo vamos a dosificar a 6, disculpe, acá se me fue mal la unidad, 6 mililitros por kilo, y así está definido por la unidad por la red internacional del manejo del SDRA. La presión pico vamos a tenerla por debajo de 35, una presión meseta por debajo de 24 y la presión de distensión por debajo de 13 centímetros de agua. La PIP vamos a iniciarla de 5 a 8. Nosotros, si no tenemos ninguna formación como intensivista o anestesiólogo, podemos manejarla hasta 8. Ya cuando pensamos empezar a aumentar más estos niveles, es mejor que sea acompañado por una persona que tenga bastante conocimiento en ventilación mecánica y hemodinámico, porque las complicaciones o los efectos adversos o secundarios de la ventilación pueden presentarse a partir de este rango. Y tratar de mantener la FIO2 tan pronto por debajo del 60% y la relación del tiempo inspiración-expiración, tratarla de mantenerla de 1 a 2. Este es un algoritmo muy sencillo, me parece muy práctico. ¿Cómo nosotros vamos a empezar la ventilación mecánica? El primer paso es tener que medir la talla del paciente y calcular el peso, porque vamos a calcular el volumen corriente. El segundo paso, identificar en el panel de programación del ventilador, elegir el modo controlado por volumen y vamos a aplicar PIT iniciales de 5 a 8, si vamos a utilizar más, que sea en compañía o en asesoramiento de un experto. Y los volúmenes corrientes, como les mencionaba, vamos a empezar a 6 hasta un máximo de 8. El paso 3 es vigilar, hacer la monitorización de la ventilación observando las curvas. Entonces vamos a medir la presión meseta y la presión de distensión, que es la presión plato meso. Y lo que les comentaba, cuando tengamos presiones menor de 13, el paciente está con una adecuada protección alveolar. Si van a estar mayor de 13, hay que empezar otras estrategias, ya sea disminuyendo el volumen corriente, optimizando mejor el PIT, o considerar las otras estrategias de ventilación mecánica como la posición prono, que esto ya debe ser competencia de un experto. Mis reflexiones de esto, así como nos llegó el COVID, en una manera donde no estamos tan preparados y que ya tenemos que tener una conciencia situacional, la necesidad de cualquiera de las personas que estemos atendiendo, ya sea un servicio de urgencias, un servicio de cuidado intensivo, o estemos nosotros trabajando en una sala de cirugía, tenemos que tener unas capacidades, unas competencias básicas para empezar nosotros a hacer el soporte ventilatorio mecánico. De tal manera hay que tener liderazgo inteligente y con liderazgo empático. Tener que hacer lo más eficaz y lo más necesario en ese paciente, y también entendiendo la necesidad y entendiendo mi equipo, qué condiciones tiene mi equipo de trabajo. Esto es un trabajo en equipo, acá no vamos a estar solos nosotros, tenemos que tener definido nuestro trabajo de equipo, cuál es nuestro equipo COVID o cuál es la persona más capacitada para tener empatía con nuestro equipo, entenderlo y utilizar la gestión de recursos, lo que más las competencias que tengan ellos para que ellos nos puedan colaborar en esa formación, y también empatía con las condiciones del paciente. Como le comentaba, hay que resaltar este trabajo en equipo. Todos tenemos algo que aportar y tenemos cada uno unas competencias muy importantes que ofrecer en este momento de crisis. Y vuelvo a traer acá la importancia de tener nosotros las ayudas cognitivas. Todas estas listas de chequeo debemos tenerlas disponibles, ojalá plastificadas o a nivel de nuestros medios audiovisuales que tengamos, los teléfonos celulares, etcétera, tablets
o carteles expuestos para que nosotros tengamos la manera de hacer revisión y nosotros verificar cualquier decisión. Ojalá que una persona nos esté haciendo esta lista de chequeo y verificando si estamos tomando las mejores decisiones. De verdad que esto en la literatura ya está, esto es lo que ha mejorado la sobrevida y los efectos colaterales en estos pacientes. Entonces, no olvidar tener las ayudas cognitivas disponibles. Vuelvo acá, este es una escenario de intubación COVID, incluso tener también las ayudas audiovisuales sobre el manejo ventilatorio de estos pacientes. Este lo hablamos del sábado. Y acá hay un enlace que tengo para que compartirlos con ustedes. Acá tienen muchas de estas ayudas audiovisuales que pueden ustedes consultarlas. Sobre todo que son por personal de salud, es una plataforma creada por personal de salud en América Latina, que también puede tener disponibilidad de conexiones con los centros de atención en Europa, Estados Unidos, Canadá, incluso Australia. Es una plataforma muy importante, interesante, que creo que tengámosla en cuenta para consultarla. De nuevo, pues muchas gracias. Esto era lo que traía para ustedes. Si de verdad fue muy básico, pues propósito era que podamos nosotros, hay un grupo muy heterogéneo y aquellos que tengan una formación más avanzada, pues me gustaría que también nos ayudara a participar y pues aprender en modo colectivo. Muchas gracias de nuevo y hasta aquí ya traigo la conferencia. Ya. Dianita. Diana. Sí, ya estoy. Gracias. Muchas gracias, profe. Solamente tenemos una pregunta. El día de hoy nos dicen, en la preoxigenación en un primer nivel, la recomendación es realizarla con máscara y maniobra de sello, porque efectivamente no contamos con cánulas de alto flujo. Bueno, la estrategia de la oxigenoterapia, sí, lo que está comenzando, lo más importante es la monitorización del... ¿Aló? Lo más importante es la monitorización del estado de conciencia y el trabajo ventilatorio del paciente. Si nosotros observamos que el paciente está entrando ya en un distrés respiratorio que está dado por saturaciones menores de 90%, y si hay una opción de tener nosotros monitoría de gases arteriales y están por debajo de 70, yo creo que este paciente ya debe estar candidato para hacer un manejo ventilatorio mecánico. Pero si no está en este grupo, nosotros podemos empezar con terapias de oxigenación por cánula nasal, está autorizada, o también por estrategias también por máscara facial, como Venturi. Lo que quiero traer a colación acá, que estas son generadoras también de aerosoles, por lo tanto debe ser en un sitio adecuado, no debemos tener tránsito normal de personas, debe ser lo más aislado, ojalá con ventilación negativa, porque la generación de aerosoles va a ser importante, y tener la adecuada protección también de los equipos de protección del personal asistencial, y no debe ser utilizado de manera rutinaria en cualquier área, porque hay gran generación de aerosoles con riesgo de contaminación. De verdad, pues como le comentaba, la estrategia es identificar nosotros qué pacientes van a requerir ventilación mecánica, y lo vamos a tener a través de los vasos arteriales y la monitorización del oxígeno y del estado de conciencia. Perfecto, doctor. Nos preguntan también, ¿qué opinión le merece los ventiladores que están elaborando en Colombia? ¿Sí brindan los parámetros necesarios para el manejo de estos pacientes? Personalmente no conozco, disculpe, esto es algo que ha salido por medios de comunicación, no sé qué modos ventiladores traen, si son de volumen o perdón, desconozco, y si traen la manera de hacer monitorización de curvas. Quiero sí, en investigación médica y sobre todo en terapéutica, te quiero recordar las fases que debemos tener nosotros para antes de traer la aplicación en humanos. Creo que estos equipos, no sé si están todavía en fase de utilización en humanos, pero está apenas todavía en modelos experimental. No sé si está en fase 2 o en fase 3, que ya es para fase de humanos. Desconozco, y porque el INVIMA pide eso, y también a nivel mundial los centros reguladores de aplicación de terapias en humanos exigen que ya se haya al menos hecho prácticas en humanos. No sé si estos equipos están en esta fase y desconozco, pero a lo que yo tenía entendido hasta ahora, las investigaciones de estos equipos que han generado una expectativa a nivel de los medios, no estaba siendo todavía hecho prácticas en humanos, pero esperar qué resultados, y lo más importante, cuando vamos a estar enfrentados a un equipo nuevo, tenemos que conocerlo.
y hay que conocerlo cómo funciona. Y lo que yo le mostré al inicio, tener cómo es su panel de controles, cuál es un medio de monitorización y qué son los modos que puedo aplicar, uno ya puede estar tranquilo. Pero mientras no tenga un conocimiento sobre el equipo, es más bien utilizarlo. Perfecto. También nos pregunta otro participante. ¿Cómo llevar a cabo el destete ventilatorio e indicación y cuidados en la ventilación en prono? Sí, le comentaba, la posición en prono ya es una estrategia cuando ya ha dejado de ser eficaz todo el modo ventilatorio controlado por volumen, ya está manejando presiones altas a nivel de vías respiratorias, una estrategia y la oxigenación ha estado crítica por debajo de 100, es una estrategia que ya cuando tengo una estrategia de PAFI por debajo de 100, incluso tengamos nosotros presiones de distensión por encima de 13, es conveniente que estos pacientes utilizar otra estrategia como sería la posición prono. Pero esta posición prono requiere un entrenamiento, unas destrezas avanzadas, tanto por el personal médico asistencial, por lo tanto debe estar en una unidad de cuidado intensivo con terapeuta respiratoria adecuadamente entrenada en esta estrategia ventilatoria, también como el intensivista, y tener en cuenta también la parte hemodinámica, porque esto va a generar también bastantes compromisos hemodinámicos. No es una estrategia de entrada. Perfecto. Nos preguntan también, si la persona es positiva, ya recuperada en COVID y ya está bien la paciente fuera del COVID, ¿esa persona iría en el mismo aislamiento donde ya la familia aún no ha terminado la cuarentena? El aislamiento de los pacientes en COVID pues debe ser tan pronto, creo que ellos son portadores y siguen generando transmisión de virus, cargas virales hasta 20 días. Por eso es importante tener en cuenta nosotros los protocolos y procesos que tenga cada institución, hasta el tiempo de aislamiento que debe tener y algo. Lo que hay que tener también importante son los procedimientos generadores de aerosoles. Y es así que nosotros, ¿cuáles son los procedimientos más importantes en estos pacientes que generan aerosoles? Es la intubación y el mismo proceso de la mecánica ventilatoria. También otro son los procesos de oxigenoterapia. Si utilizamos cánulas nasales, se sean de alto flujo o máscaras, son también terapias que van a ser generadoras de aerosoles, por lo tanto, deben tener aislamiento de estos pacientes. Si estos pacientes definitivamente no requieren de esto, pero podemos utilizar otros tipos no requieren ni de oxigenación, porque algunos pacientes ya no requieren de terapia suplementaria de oxígeno por cánula, etcétera, pues el nivel de riesgo cada vez va a ser menos, pero hay que tener en cuenta también si ellos continúan siendo generadores de cargas virales con la respiración o con una tos, etcétera, para nosotros también tener precauciones en el manejo de estos pacientes. Perfecto. También nos preguntan, para el traslado en ambulancia, ¿los ventiladores a utilizar son de presión? ¿Tienen alguna recomendación en especial? Esto lo desconozco porque así como, por ejemplo, en nuestras instituciones hay mucha variedad de equipos de ventilación y vuelvo a hacer énfasis. Si tenemos varios tipos de ventiladores, hay que conocer cuál es el tipo de equipo. El más adecuado y lo que estamos empezando nosotros a analizar, porque es lo más frecuente, lo que tenemos a nivel país y lo que más hemos utilizado nosotros en máquina de anestesia es ventilación controlada por volumen. Eso hay unos dispositivos que le dicen ambú mecánico, esos son de volumen. Podemos nosotros hacer un adecuado control de volúmenes con este paciente. Perfecto, Doc. Por cuestiones de tiempo, cerramos con estas dos últimas preguntas. Nuestro participante nos dice, ¿me puede explicar, por favor, el por qué no utilizar el VMNI? Disculpe, ¿el qué? VMNI. Eso es un modo ventilatorio que, permítame, voy a revisarlo otra vez acá. Es un modo ventilatorio, el modo, ¿cuál es? ¿SIMB? No, VMNI. No, disculpe, no logro comprender. Si me pudiera decir... Se lo voy a escribir al chat. No, sí, pero ¿qué es lo que quiere decir? Porque no entendí.
entiendo esa sigla. BMI. La ventilación no invasiva. Ventilación mecánica no invasiva. Ya la entendí. Lo que me dice que ¿por qué no utilizar la ventilación mecánica no invasiva? Sí, señor. Bueno, la literatura recomienda que la ventilación mecánica no invasiva es eficaz en pacientes que tengan patología cardiovascular crónica y pulmonar, más no en pacientes que no tengan este tipo de patología. Se ha visto que no es eficaz. Por lo tanto, aquí en COVID se ha asumido que no, estos pacientes ya vienen con un compromiso bien importante, por lo tanto, no va a ser útil utilizar este tipo de estrategia ventilatoria. Además, que este mismo terapia también es gran generadora de aerosoles y vamos a incrementar más el riesgo de diseminación de la infección. Por lo tanto, lo más recomendado a estos pacientes ofrecerles es la ventilación mecánica invasiva. Perfecto, doctor. Terminamos con la última pregunta. Nos dice nuestro participante, ¿qué opina de los llamados patrones del COVID? Pacientes con baja distensibilidad versus pacientes con distensibilidad normal. ¿La estrategia ventilatoria debe ser la misma? Venga, exactamente. Eso ya se ha descrito en COVID, que hay pacientes que a pesar que ellos tienen esta característica, no sé si está buscando ahí en la, después ya, tiene una fisiopatología de ser alvéolos rápidos, pero el problema es inflamatorio, que ello ocasiona alteración de la ventilación, del intercambio de oxígeno, CO2, por lo tanto nuestra estrategia va a estar dirigida a mejorar, a hacer más eficiente este intercambio, y lo más que puede hacerse a través de modos ventilatorios que podamos hacer manejos de presiones y presiones a nivel alveolar, mantener lo mejor distendido el alvéolo, diferente al paciente que tiene otro tipo de patología. Entonces, efectivamente, se ha visto que estos pacientes tienen alteraciones de la distensibilidad del alvéolo y en fases tempranas comienzan a hacer alteraciones también de la oxigenación, de la capacidad de intercambio. Eso ya se ha visto en COVID. Y lo mejor que se dice, pacientes que tengan alteraciones de la compliance, pueden ser, lo que mejor es estratificarlo como un paciente que se beneficia mejor con este tipo de terapias de ventilación mecánica por volumen, donde se puede controlar tanto el flujo como las presiones. Sí, eso le iba a decir, la gente me está pidiendo, los participantes me están pidiendo el enlace. Listo, es un perfecto. poco complicado verlo. Listo, Dianita, no hay problema. Listo, entonces ya vamos por culminada la conferencia. Doctor William, ¿algo por agregar? Gracias, que pues quedo atento a cualquier pregunta, cualquier otra solicitud, con mucho gusto. Yo dejé compartido ahí mi correo personal y pues gracias también a todos ustedes por su apoyo, verdad que es muy importante el apoyo de cada uno de ustedes para que esto se hubiera podido dar, y de verdad solamente agradecimiento, y también a las personas que estuvieron pendientes de la conferencia. Muchas gracias, demuestran el profesionalismo que cada uno de ustedes tienen para aprender más, seguir mejorando su práctica en el bien del paciente. Muchas gracias de nuevo y que hasta una próxima oportunidad. Gracias. Perfecto, Cristian, agradecemos a todos los participantes que se unieron hoy, también al profesor William, indicarles que nos vemos mañana nuevamente a las 6 de la tarde con el módulo Bioseguridad y medidas de protección ante el COVID-19.